Yo le quiero decir, secretario, que los aquí presentes no somos otra cosa que producto de la representación ciudadana, que mediante el sentido de su voto confiaron en nosotros, para alzar una voz similar a las… Señor secretario, he de reconocer que muchos servidores públicos del gobierno de la ciudad han intentado establecer un puente de comunicación entre Acción Nacional y usted. Sin embargo, usted de verdad no se deja, secretario. Con sus actos derriba cualquier puente político de diálogo. Debo también reconocer la tarea del presidente de esta comisión para acercar las posiciones, pero no se puede defender lo indefendible. El desprecio por las instituciones que nos hemos dado los mexicanos es reflejo del desprecio por la ley, secretario, que es el conjunto de instrumentos jurídicos que norman una sociedad y rigen el actuar de todos desde nuestro propio ámbito de competencia. Usted, secretario, representa ese desprecio y déjeme citar algunos ejemplos que comprueban esta conducta. El 4 de septiembre pasado, esta Asamblea Legislativa aprobó un punto de acuerdo donde se le solicitaba una serie de información y revisión. Punto de acuerdo que no es una campanada, secretario. Es una solicitud oficial del Legislativo al Ejecutivo y que merece ser atendida en función de que el Legislativo, vía la votación de sus integrantes, hace una solicitud en nombre de la representación popular. Usted y la Secretaría prefieren hacer silencio ante la solicitud. Sin embargo, analizando la información proporcionada por usted en el informe producto de la glosa, podemos encontrar información valiosa que refleja el manejo de la norma 26 por la Secretaría que usted encabeza, dando como resultado 21,013 solicitudes de certificados de norma 26, cosa que usted ya mencionó en el mismo, en lo que va de la administración del doctor Miguel Ángel Mancera. Yo le preguntaría si nos podría explicar con detalle esta situación y le pregunto, ¿no hubiera sido más fácil enterar a esta Asamblea Legislativa de los datos y ocultar en un mar de información? Yo no sé si el presumirnos que solamente se otorgaron un poquito más del 1% de las 21,000 solicitudes es un reflejo de eficiencia o es un acto selectivo, o bien es que la información no se proporciona suficientemente bien a los ciudadanos. Tal es así que 21,000 personas están solicitando un certificado de norma 26 y usted solamente otorga el 1%. Ya que estamos en este tema, el pasado 19 de agosto se publicó el acuerdo de suspensión de la recepción de trámites para certificados de la norma 26. Claro, después de haber recibido 21,013, como lo menciono, acuerdo que queda sin efectos el próximo 13 de diciembre. ¿Nos podría por lo menos ilustrar qué ha pensado hacer en este sentido? Simplemente un dedo. Es un tema que yo he platicado con el propio presidente de la comisión y que esperamos poder trabajar, pues por lo menos desde el seno de la comisión. Yo no sé si la secretaria tenga intención de participar. Espero que lo siguiente no le genere un exabrupto como los que ha experimentado en compañía de sus compañeros de gestión gubernamental, secretario. En cuanto a los planes parciales de desarrollo y en particular el de Polanco, usted en repetidas ocasiones ha dicho que ya no se encuentra en su secretaría y que éste se encuentra en la Consejería Jurídica del Gobierno capitalino y que por su parte el tema está concluido. Aquí, secretario, alguien miente, o su secretaría o usted. Mire usted, a lo largo de 25 años de participar en la vida pública y política de esta ciudad he aprendido a corroborar la información y a no decir nada que no me conste o tener evidencia documental. Es por ello que el pasado 10 ya información pública la documentación a este respecto y la respuesta obtenida fue en pocas palabras que se encuentra reservada hasta que se concluya el procedimiento respectivo. Entonces, ¿estamos o no estamos en procedimiento? No que ya había concluido su participación en el proceso y usted me lo dijo personalmente. ¿Qué tienen que ocultar? Si los residentes de hace más de 2 años, secretario, ya han concluido el proceso. Eso me lleva a preguntarle, y de acuerdo con la tabla anexa a su informe sobre el resto de los planes parciales, ya que el reporte que usted nos presenta es muy similar al presentado por su antecesor en su última comparecencia, donde tuve el gusto de estar ante este órgano legislativo, y en ese momento nos deja ver claramente que no ha avanzado nada. Y cuando digo nada, es nada, secretaria. Secretaria, y usted no tienen interés por resolver los problemas que enfrentan los ciudadanos en cada una de las colonias. ¿Podría usted decirnos cuándo quedarán concluidas estas obligaciones que por mandato de ley tiene su secretaría? Que no lo dijo el diputado Héctor Hugo, pero a fin de cuentas es una de las funciones sustantivas de su secretaría y parece irrisorio que no solicite usted presupuesto para la misma. Ahora bien, secretario, no todo es Polanco, las Lomas del Valle, San Ángel o La Condesa. Le voy a hablar de un lugar que quizás no conozca, pero existe en la delegación Miguel Hidalgo, a unos pasos del periférico y otros pocos de la delegación Benito Juárez, la ciudad perdida de Tacubaya. En la pasada administración delegacional
Se avanzó como nunca en el proceso para poder regularizar esta condición, hasta el grado de calificar la propiedad del predio, que hoy sabemos que es del gobierno de la ciudad, y dejar recursos económicos, reserva mitigación de las minas, sin descontar recursos para establecer un campamento temporal para la construcción de vivienda para 180 familias que ahí residen. ¿Podría decirnos qué ha hecho su secretaría al respecto? Porque ha pasado ya un año y aún no ocurre absolutamente nada. Como ejemplo, le pongo sus respuestas de información pública. La OIP 2503-2013, en la que se señala que la Secretaría a su cargo no cuenta con información ni bases de datos ni información sobre reservas territoriales para construcción de vivienda popular, ni tampoco de los recursos económicos previstos en el presupuesto. ¿Que su secretaría no es cabeza de sector, secretario? ¿No debería tener esa información y tener conocimiento de la misma? Digo, es una pena que reiteradamente nos digan que es reservado o que no tiene la información. Cito más ejemplos. Le preguntaré sobre las atribuciones que tiene conferidas por mandato de ley y la respuesta fue que no se localizó la información alguna. Esto quiere decir que usted no ejerce las atribuciones de acuerdo al artículo 7º, fracción 20 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, o bien la fracción 32ª de la misma ley y el artículo donde nos dice que no fue posible localizar información alguna, como siempre. ¿O qué me dice respecto a que en los que va de su gestión no ha podido resolver un solo juicio de nulidad o lesividad en favor o en contra del gobierno de la ciudad? Reservó la información y tan solo le pedíamos una relación y no el contenido, secretario. Conocemos la ley de transparencia, sabemos cómo preguntar y sabemos claramente qué se puede y qué no se puede. Yo también he sido servidor público. No trate de dar lecciones de vida a los peticionarios, secretario. Yo le preguntaría, ¿la opacidad es política del desarrollo urbano de la ciudad? Al secretario. Respecto al proceso de publicidad exterior, mejor ni hablamos. La verdad, no sé si usted tenga idea al respecto de este tema. Cambiando un poco del tema y para que usted no se sienta abrumado, le preguntaré sobre el presupuesto de la Secretaría a su cargo. De acuerdo a los datos que usted proporciona en el informe y las simples proyecciones al cierre de este año, usted está manifestando un subejercicio de cerca del 15% en su totalidad, tomando en cuenta el capítulo 1000, que es el que compensa y con mucho, su presupuesto. ¿Nos podría decir a qué se debe esta falta de eficiencia presupuestal? Espero que nos pueda explicar algunos casos concretos que a los vecinos les preocupan, incluso por los que han iniciado acciones legales, dado que la autoridad ha sido omisa en proporcionar información por transparencia nuevamente en ambas partes del conflicto. Y me refiero a los siguientes expedientes. De hecho, agradezco a los vecinos que están aquí presentes en la parte de atrás. Benjamín Franklin, circuito bicentenario, donde se pretende desarrollar 10,000 metros cuadrados de construcción de usos mixtos, con prácticamente todos los usos de suelo posibles a menos de 300 metros de un centro educativo. Paseo de la Reforma 243, 245 y Río Rin 90, de hasta 32 niveles en uno de los predios, 28 en el otro y 17 en el otro respectivamente, donde a la fecha la Secretaría de Protección Civil la considera una construcción de riesgo. No se ha obtenido la autorización de impacto ambiental hasta mayo de este año. No acredita el cumplimiento de las medidas de mitigación respectivas, no se ha acreditado la disposición de residuos autorizados de 57,000 metros cúbicos y no son claras las etapas del proyecto, secretario. Forma 509, donde la Secretaría a su cargo autoriza 61 niveles y 11 niveles de sótano en un espacio donde el plan parcial considera tan solo 6 niveles y hasta 18 metros de altura. ¿Tiene esto alguna lógica urbana o vecinal, secretario? Río Lerma 232, donde el plan parcial autoriza 6 niveles y 18 metros de altura, y bueno, aquí una imagen que se la muestro de lo que pretende construir. Más de 25 niveles, no sé si tiene sentido que se la muestre porque lo conoce usted perfectamente bien. De hecho, está referenciado en su propio informe. Con todo esto se explica la ausencia en cuanto a los planes parciales y doblar una y otra vez la legislación aplicando las normas particulares a gusto. Palomas 92, por ejemplo, donde el juicio de lesividad es una burla, juicio que ustedes inician, dado que sigue de que nadie ni nada actúe en consecuencia. O bien el predio de la Mexicana, donde hay pretensiones de construir en un terreno inestable, donde algunos recordarán que ahí se confinaron parte de los escombros del 85, columnas completas, y quién sabe qué otras cosas, secretario, de edificaciones que se derrumbaron. Incluso yo le diría, yo estoy de acuerdo con la verticalidad, pero una ciudad vertical con un subsuelo que fue un lago,
pues sí habría que pensar y ser un poco más selectivo. Usted se ha rehuido a hablar sistemáticamente del impacto del atlas de riesgo en la planeación de esta ciudad de una manera irresponsable, pensando que solamente es transporte público, CETRANS, y jamás da la cara en términos de riesgo. Hasta aquí algunos ejemplos. Después respectual y no con una evasiva, secretario. Y por último, hablaría del tema de parquímetros, un tema que ha sido muy reiterado, pero nadie ha hablado de lo que hoy sí nos toca y a usted le corresponde, secretario, que es el seguimiento del propio PATR que ha sido incumplido, y quisiera yo saber cuáles son las medidas que están tomando la Secretaría, en virtud de que la cláusula 15ª del mismo dice claramente que la permisionaria será responsable. Gracias, pero el presidente de la comisión lo está manejando muy bien, no necesitamos su ayuda el día de hoy. En esta cláusula dice claramente que la permisionaria es responsable del mantenimiento, conservación, limpieza y reemplazo de todo el tiempo que dure el presente y hasta su total entrega y desocupación a satisfacción de la Y perdóname, secretario, pero eso no sucede. Y también me gustaría saber si ha habido ya las modificaciones pertinentes al mismo PATR en virtud de que efectivamente el impacto del mismo ha sido modificado desde un principio. De antemano, gracias por sus respuestas.